Muy buenas noches. El terrorismo triunfa cuando a los ciudadanos nos gana el miedo. Peor todavía, cuando el miedo social amplifica las posibilidades del terror mental. Hablemos de terrorismo y de miedo. Hablemos sin cortapisas. El temor ha sido siempre uno de los aliados más fieles de los poderosos, quienes así intentan que la población viva inmersa en él. Sucede tras un desastre, ya sea natural, político o económico. El miedo inicial deja paso a la ansiedad. La gente teme más los riesgos que se le imponen que los que acepta. Todos los esfuerzos por liberar al hombre han sido en realidad impulsos por liberarlo del miedo, para crear las condiciones en que no sintiera la dependencia como una amenaza. Surge así lo que algunos han denominado la ideología del miedo. El miedo como arma de dominación política y control social. El miedo como herramienta de destrucción masiva en la guerra de clases, de ideologías, incluso de religiones. El miedo no solo como construcción social, sino también ideológica. Como es omnipresente y está arraigado, produce desconfianza y conflicto en el otro, al que se atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que puede acontecer, y genera por tanto la necesidad de protegerse de él. El terrorismo triunfa, repito, cuando a los ciudadanos nos gana el miedo. Y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo en Europa y en otros países del mundo a raíz de los atentados en París del pasado viernes 13 de noviembre. No puede sorprendernos, pues, el miedo ya era dominante en esa Europa más castigada por la crisis financiera y económica iniciada en 2008. El miedo a perder aquello que socialmente habían alcanzado y habían disfrutado a escala individual los europeos. Un estado de bienestar más o menos amplio, de políticas públicas efectivas en educación y salud, pensiones fiables, mecanismos medianamente eficientes en la resolución de conflictos laborales, sociales y culturales, hasta cierta garantía de ocio para todas las edades. Con las recetas económicas para solventar la crisis, casi todo ello sufrió recortes y fue patente el temor, el miedo, el aumento o consolidación de estas pérdidas. Por ello provocó alarma y pánico la perspectiva de que para atender a los inmigrantes sirios recién llegados, se redujeran aún más los servicios públicos y las prestaciones sociales. Y ahora mismo los gobiernos europeos parecen encontrarse sin margen de maniobra, dadas las limitaciones al gasto público y las amenazas de más atentados. Se traslada a las calles, carreteras y fronteras europeas la confrontación entre los perdedores europeos y las víctimas de las guerras civiles y de las pobrezas mundiales. Y sobre ellos, el fantasma del terrorismo, que lamentablemente va triunfando porque a los ciudadanos les ha ganado el miedo. ¿Malo, no cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.